Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, como estuvimos conversando y también informando al comienzo del programa, el próximo 25 de abril se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato y Abuso Infantil. Y es por eso que nos contactamos contigo, que estás especializada en diversos temas que incluyen a las infancias y adolescencias, y a estos episodios que colocan a los niños, niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Puntualmente en este año, en esta ocasión, ¿hacia dónde será que va a estar direccionada la lucha en el marco de este nuevo aniversario, de este nuevo Día Internacional, perdón? ¿Hacia dónde va a estar direccionada la lucha y qué es lo que se entiende cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿A qué nos referimos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio para hablar de este tema, que es un tema muy difícil, porque es un tema muy doloroso. Es un tema que nos cuestiona profundamente como sociedad, o así debería serlo. Entonces creo que es algo como siempre difícil de abordar y de tratar. Así que bienvenido como el espacio para colocarlo y poder conversar sobre él. Como vos decías, el 25 se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y es un marco, un paraguas general que se coloca para, para recordar este día, para trabajarlo, para hacer acciones de visibilización de qué es el maltrato infantil, de cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes, pero es algo a nivel mundial. Bueno, hoy vamos a entrar un poquito como en ese tema de cómo se vive esta violencia de diferentes maneras en diferentes lugares, y qué rasgos común tienen también, ¿no? Que eso es un poco de lo que me gustaría hablar, que tiene que ver con esta pregunta que vos hacías. Si nos situamos para pensar el problema de la violencia, lo primero que pensamos es que es un problema social, es un problema que producimos como sociedad, ¿no? Somos muchas veces violentos como sociedad, y somos especialmente violentos como mundo adulto, ¿no? Y cómo eso nos coloca frente a los niños, y si bien los niños existieron siempre, porque desde que hay humanidad obviamente hay niños, la infancia como tal, como categoría social, es una categoría nueva. La infancia es una construcción moderna. Y eso es algo muy importante como a tenerlo en cuenta, porque nos hace de una manera distinta. No siempre, si bien siempre hubo niños en nuestro mundo, no siempre hubo infancia. En la Edad Media, por ejemplo, los niños eran como adultos, trabajaban, tenían que cuidar a sus hermanos, había una enorme tasa de mortalidad infantil, entonces era como que no se esperaba mucho de un niño, más que transitara rápido esa etapa y se convirtiera en un adulto. La pediatría como ciencia es algo que surge en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, y en Europa, ¿no? Entonces eso también da como un marco importante para pensar como sociedad qué espacio hemos dado a los niños, niñas y adolescentes, y esta categoría de infancia que surge como una construcción moderna. Y recién en la década casi del 90, en 1989, casi en la década del 90, es más en noviembre, o sea, ahí finalizando el 89, se aprueba a nivel internacional la Convención de Derechos del Niño, que es lo que le otorga a los niños un estatus de sujeto de derecho. Y esto significa que el niño, de alguna manera, es declarado como persona, aunque parezca mentira, sujeto y no objeto del mundo adulto ni propiedad de este. ¿Por qué este marco como que parece tan como teórico? Para pensar justamente en cómo nos ubicamos, porque la violencia tiene algo que la define, que es la asimetría extrema, la desigualdad de poder, ¿no? ¿Cómo podemos definir la violencia? Justamente como una serie de prácticas que se sustentan en una asimetría y en una desigualdad de poder tal que hace que unos individuos ejerzan sobre otros determinado tipo de control a través de prácticas que causan daño. Y ahí es uno de los puntos importantes de la violencia. La violencia siempre causa daños. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar y cuestionar como adultos qué cosas estamos haciendo y cómo estamos tratando nuestra infancia y adolescencia, porque hay datos muy claros de cómo afecta el desarrollo infantil. Y cuando hablamos de violencia ejercida sobre la infancia o la adolescencia, ¿nos referimos únicamente
a hechos, digamos, extremos, o esto se puede visualizar quizás en la cotidianeidad, en ejemplos que quizás como sociedad tenemos naturalizados o instaurados, sin darnos cuenta que lo que estamos ejerciendo es violencia sobre el otro. Bueno, en el 2017, UNICEF publicó un estudio que hizo en Uruguay. Si bien en Uruguay no hay datos de prevalencia de violencia, o sea, un estudio a nivel nacional que diga cuántos niños sufren violencia y qué tipos de violencia, lo que hay de estudios es lo que llega a través de denuncias, que no es lo mismo que lo que se sufre, digamos, ¿no? Obviamente Claro, es un número mucho aparte menor. para denunciarlo justamente hay que entender que el episodio es violento. Y bueno, y después animarse a denunciarlo y todo lo demás, ¿no? Exacto, esa violencia tiene que ser reconocida por la víctima, tiene que ser reconocida un niño, él no va a denunciar solo, Claro. entonces tiene que ser reconocida por un adulto referente, o tiene que ser reconocida por la familia, por las instituciones escolares, por las instituciones de salud, que son los que llevan adelante estas denuncias. Entonces, los datos que hay en Uruguay son más bien justamente de la atención de situaciones, que ahora les paso a los números porque igual son bastante alarmantes, pero hay una encuesta que realizó UNICEF telefónica, donde llamaba a la gente y le preguntaba, en el último mes, ¿qué tipos de práctica ejerciste hacia tus hijos que pudieras considerar violentas, ¿no? Como pegarles, gritarles, tirarles con una cosa, ¿no? Y en eso es más de casi un 55% de la gente respondía que en el último mes había realizado una práctica violenta hacia sus hijos. Imagínense que si esta gente es la que lo reconoce, cuánto es la que realmente lo realiza, ¿no? Porque es muy difícil reconocer esto, porque uno obviamente se interpela esto. ¿Por qué digo esto? Porque, como vos decías, la violencia a veces la vemos como sus formas extremas, ¿no? Como el abuso sexual, el maltrato físico grave, que son productores especialmente de daños graves en el desarrollo, pero a veces nos cuesta mucho visibilizar y reconocer la violencia que está arraigada en las relaciones cotidianas dentro de las familias, ¿no? Que tienen que ver con este uso de prácticas que son violentas para controlar o para dominar o para educar. Incluso cuando hablamos de maltrato a niños, hablamos de castigo, ¿no? El castigo físico, el castigo como si, ¿y por qué la palabra castigo? ¿No? Como si hubiera una conducta del otro que justifica que yo haga determinada práctica violenta sobre él o ella, ¿no? Entonces, ahí, cuando hablamos de un adulto, si yo le pego a un compañero de trabajo, ¿no? Seguramente me digan que soy una violenta, que estoy loca, que ejercí un hecho violento, que lo maltraté, no que lo castigué, ¿no? Si desarrollo esa práctica hacia un niño, hablamos de un castigo, porque de alguna manera está en nuestra educación, que parte de educar es hacer eso, ¿Y ¿no? cómo puede Porque interpretar, incluso ha Cintia, estado hasta el niño, justificado por la ciencia, había casi que... perdón, cómo puede interpretar un niño o niña el pasar por esa situación de castigo? Bueno, Eva, eso es muy importante lo que decís vos. La violencia siempre produce daños. Sea o no reconocida, el daño está, ¿no? Entonces, el niño a veces puede interpretar esto de una manera como estoy siendo víctima de una situación, muchas veces no, la mayoría de las veces no, pero igual el daño está ahí, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros le estamos dando ese lugar de objeto al niño, ¿no? En el peor de los casos, como decíamos hoy, en violencias graves, como son los maltratos físicos severos, como es la violencia sexual, el niño pasa a ser un objeto del adulto, pasa a ser un objeto en el que el adulto es el que decide, en el que el adulto es el que toma, ¿no? Como si el otro fuera objeto para satisfacción de sus necesidades o de sus deseos, pero también en la violencia que se ejerce de manera cotidiana, o en las violencias más solapadas, ¿no? Que tienen que ver con la violencia psicológica muchas veces, o que tienen que ver con castigos físicos que están como legitimados en la sociedad y aceptados en la sociedad. Como te decía hoy, incluso algunos padres piensan que si no hacen eso son malos padres, ¿no? Porque de alguna manera nos educaron para creer que si nosotros no le pegamos al niño a tiempo, lo vamos a maleducar, ¿no? Y eso está inscripto en todos nosotros, es algo que es muy difícil sacarlo, ¿no? Cuando uno es padre o madre. Pero de todas maneras, lo que sucede ahí es que estamos colocando al niño en una posición de inferioridad, ¿no? Lo estamos colocando al niño en una posición no de un sujeto que puede decir, que puede pensar, que puede problematizar, ¿no? Sino que
me pertenece, yo puedo hacer con esa persona lo que quiera. Eso es como lo que le estoy transmitiendo. Y eso genera daños en su desarrollo, genera daños en su nivel de relacionamiento con las demás personas, cómo ese niño se va a relacionar con los otros, ¿no? Desde qué lugar, cómo ese niño, si mañana sufre un abuso sexual, por ejemplo, cómo le va a ir a contar a una mamá o a un papá que le pega, ¿no? Que de alguna manera se va a sentir culpabilizado o en una posición de inferioridad o no protegido. Es un tema que da para mucho, que es muy difícil, como decía, pero creo que es parte de lo que bueno, nos tenemos que ir cuestionando como en el día a día, y si bien son situaciones que causan daño, son situaciones que se pueden revertir. Los adultos tenemos espacios o podemos generar espacios para pensar sobre estas prácticas violentas que ejercemos, cómo no ejercerlas, cómo implementar otras formas de crianza respetuosas, que no significa que sean totalmente, ¿no? Esto porque a veces se contrapone como, bueno, entonces los chiquilines van a ser unos malcriados, de que tienen derecho, hacen lo que quieren, tienen derechos, no tienen obligaciones, ¿no? Esto no es un mundo contrapuesto. Es, bueno, cómo nos pensamos como de otra manera como sociedad para no seguir produciendo y reproduciendo la violencia, porque se vive, se sufre en el ámbito privado y también se reproduce en el ámbito público, ¿no? Después tenemos la violencia en el fútbol, ¿no? En general, la violencia en el deporte, la violencia pública, y la violencia en estas otras cosas que podemos abordar, como son los conflictos. Obviamente es importante todo lo que mencionás, también entendiendo esto, de que en la infancia está el futuro de todo, de todos los ámbitos por los que pasará nuestro país y internacionalmente también, por supuesto. Si te parece, Cintia, ya nos adelantabas algo, pasamos a lo que son los números, las estadísticas, el posicionamiento, no solo de Uruguay en relación a la violencia ejercida a niños, niñas y adolescentes, sino le comentamos a la audiencia que también vamos a hablar de este tema en la República de Armenia. Ahí va. Yo participé en 2015, por ahí, en un estudio con un conjunto de compañeros, de colegas que trabajaban en la temática de protección infantil, un representante de cada continente. Elaboramos una investigación, un paper sobre violencia en instituciones de protección y cuidado, o sea, en lugares donde los niños están institucionalizados. Y ahí nos tocó a cada uno, a mí por Latinoamérica obviamente, la compañera que sistematizaba y que traía la información de Europa y del Este era una compañera de Macedonia, no era la colega de Armenia, porque era uno por continente, pero ahí nos acercaron como varios datos para pensar este problema, y como les decía, si bien niños hay en todas partes, las infancias son diferentes en cada lugar, porque se viven en un contexto social diferente y su relación con el mundo adulto es diferente, y los problemas a nivel público y privado que viven son diferentes. Entonces, ahí una de las cosas que caracterizaba de alguna manera a Latinoamérica es la enorme situación de pobreza en la que viven muchos niños, que eso muchas veces es mal catalogado como negligencia. Una de las formas de violencia es la negligencia, es la falta de cuidados y de medios básicos para sobrevivir, donde ahí surge como una de las cuestiones más complejas, que es la cantidad de niños que se separan de su familia por ser pobres, ¿no? Que son institucionalizados por ser pobres, la cantidad de niños que no acceden a cosas básicas por su situación de pobreza. Y así como pasa eso, en Europa del Este, por ejemplo, lo que pasa es como la violencia queda solapada y escondida en lo privado, ¿no? Y bueno, ahí como yendo a datos, de estos datos que le comentaba recién, de esta cantidad de gente, como un 55% de personas en Uruguay que contestan haber cometido, digamos, en el último mes alguna práctica violenta contra niños y adolescentes, ese número en Armenia es como del 70%. Seguramente sea otro tipo de estudio, seguramente sean otro tipo de pregunta, pero es como lo más parecido que tenemos para comparar. A nivel en Uruguay, como les decía, los datos que tenemos para analizar son los que llegan al sistema de protección, de denuncias. El año pasado, en 2019, los datos del año pasado todavía no están. En 2019, el CIPIAP, que es el Sistema de Atención a la Violencia en Uruguay, atendió 4.774 casos de violencia. Son 13 casos por día. 13 casos por día, que llegan al sistema, ¿no? Imagínense todos los que no llegan. De estas situaciones, un 90% fueron detectadas en fase crónica, o sea, eran niños que sufrían abuso
maltrato, negligencia en fase crónica, de manera crónica, sistemática. De esos casos, un 25% eran situaciones de abuso sexual. Y dentro de esto, lo más alarmante es que los maltratadores y maltratadoras, en el 90% de los casos, son familiares. Y dependiendo del tipo de violencia, que se puede desagregar más por género, en el caso del maltrato físico y emocional, es muy similar. En general son los padres y madres los que maltratan de igual manera. Y en el caso de abuso sexual, un 91% de los agresores son varones, en general padres y parejas de la madre. Entonces son como cuestiones muy, muy fuertes para pensar en esto que decías vos, ¿no? ¿Cómo estamos tratando nuestro presente y cómo estamos tratando nuestro futuro como sociedad? Esos datos en Armenia no están oficialmente porque no hay un tema que reconoce el gobierno, que es como la falta de información sistematizada en esto, pero sí sucede que el maltrato físico son unas cifras muy similares a Uruguay, como les decía hoy, y el maltrato, el abuso sexual, por ejemplo, es un tema que no aparece en ninguna denuncia, no aparece como un problema, no hay estadísticas, pero sin embargo, cuando se le pregunta a trabajadores, a operadores sociales, al menos 1 de cada 3, o sea, al menos un tercio, dice que conoce de situaciones de abusos sexuales producidas hacia la infancia y adolescencia en su entorno de trabajo. Entonces ahí como otra vez aparece esto, como esto se maneja como un problema privado, y no permite, obviamente, el acceso a la reparación del daño por parte de los niños, el acceso a la justicia por parte de los niños y las familias, ¿no? Sino que esto queda como un problema privado, vivido y sufrido a la interna de la familia y del niño, obviamente. Cifras totalmente, bueno, desalentadoras, preocupantes, pero que debemos y tenemos que visibilizar, así como remediar cada uno y cada una en lo que le corresponde para atribuir al cuidado, a la protección de nuestros niños, niñas, y así tener una mejor sociedad, ¿verdad? Hablabas de que son distintas las infancias según los contextos de los distintos países del mundo, si bien son reconocidas en todo el mundo, cada cual tiene su característica según, bueno, un montón de factores que hacen al contexto de cada región, como lo es claramente distinta la situación de Latinoamérica, como presentabas, de países quizás de Medio Oriente. Armenia sabemos que a lo largo de su historia y de todo lo que conocemos se caracteriza por ser una sociedad tradicional que cuida sus valores, sus costumbres, la preservación de todos estos valores como para arraigarse a lo que son las raíces de la armenidad. Y puntualmente, además de eso que ya tendrá sus características, conocemos, no es necesario entrar en detalle, lo que es el contexto actual de Armenia. Más allá de la crisis política, que también tendrá sus causas y efectos en infancia y adolescencia, puntualmente hablando de lo que es el contexto de posguerra y de guerra, que fue muy, muy reciente, ¿verdad?, el año pasado, niños, niñas que perdieron papás, hermanos, que tienen a la mamá como jefa de hogar, potenciando esto, bueno, lo que es el rol de la mujer en Armenia, ahora todavía más potenciado ese rol de mujer de hogar, que es decir, hogareña, madre, ocupándose de la crianza de sus hijos. ¿Por qué todo este contexto? Simplemente para preguntarte cómo puede afectar esto, es decir, esta cantidad de cuestiones que atraviesan Armenia ahora, ¿cómo puede afectar esto a los niños, niñas y adolescentes? Que no será de la misma manera, asumo, que a los adultos, o sí, ya nos dirás. Bueno, ahí hay mucho escrito, ¿no?, sobre el tema guerras, y hay una de las cosas descritas a partir de la guerra de Vietnam que la psiquiatría trata, que es el síndrome de estrés postraumático, ¿no?, que es cómo se genera en las personas un trauma tal, y eso se da en la guerra y se da en las situaciones de abuso y maltrato, donde la persona sigue, incluso cuando
cuando se interrumpe el estímulo violento, ¿no? El abuso, el maltrato, el ataque de guerra, la persona sigue reaccionando, su cerebro sigue reaccionando como si lo estuviera sufriendo. Eso es una característica común entre las situaciones de violencia, abuso y la guerra, ¿no? Y eso marca enormemente el desarrollo de los individuos. O sea, imagínense cómo aprende, cómo piensa, cómo crece un cerebro estresado, ¿no? Desde el punto de vista de la neurología, todo lo que eso afecta a través de las conexiones para aprender y para poder crecer y para poder interiorizar conocimientos, las situaciones de estrés que no permiten el determinado tipo de desarrollo, las hormonas que se segregan en situaciones de estrés. O sea, como a nivel de desarrollo, hay un montón de cosas que se ven gravemente afectadas por estas situaciones de estrés gravísimo. Y por otro, en este análisis como más social también de la situación, en general, los cuerpos de los niños y los cuerpos de las mujeres son blancos de guerra, y son territorios donde la guerra y donde los ataques también se centran y se disputan y se utilizan, ¿no? Se utilizan para expandir el terror, se utilizan como trofeos de guerra, ¿no? Se utilizan para, de alguna manera, marcar la superioridad de este mundo adulto también violento sobre otro mundo adulto, ¿no? Como pasa en este caso en Armenia, donde los azeríes atacaron, por ejemplo, maternidades, ¿no? Donde atacaron niños y niñas, donde llevan niños a ver en museos a soldados mutilados, ¿no? Como si fuera como un trofeo, ¿no? Cómo esta violencia se va como inculcando, de alguna manera naturalizando, y lógicamente, tanto los niños como de un lado como del otro van a sufrir esto de manera distinta, pero van a tener en una etapa muy importante de su desarrollo este conflicto marcándolo, ¿no? Hay muchas como, digamos, tratados internacionales y demás que protegen a los niños en los conflictos armados, que en los niños en campos de refugiados, etcétera, pero hay cosas que son muy difíciles de abordar. Y ahí creo que tiene que ver fuertemente con cómo, en este caso, bueno, cómo la comunidad puede hacer acciones que ayuden a que esos niños en los lugares que estén de la mejor manera posible, que tengan acceso, ¿no? Ya sea no sé si como está el concepto como campo de refugiado como tal, pero hay lugares de refugios donde las familias que perdieron sus viviendas, tengo entendido que están viviendo, ¿no? Hay lugares, instituciones donde los niños que quedaron huérfanos están viviendo, ¿no? Entonces es como, bueno, también cómo de alguna manera la comunidad armenia puede apoyar y supervisar que esos lugares sean lo mejor posible para niños y niñas, que sean entornos protegidos, que sean entornos que no sean revictimizantes, o sea, que el niño no vuelva a vivir un abuso, por ejemplo, y maltrato en el lugar donde se va a vivir, donde los padres y madres y los progenitores que hayan quedado a cargo tengan condiciones para ayudarlo, y también puedan acceder a medios para reparar ese daño psicológico que sufrieron. Sin duda que el tema da para un montón, cada tema va abriendo más aristas, pero lo importante es poder haber quizás visibilizado ciertas cuestiones en este contacto contigo, que sinceramente agradecemos mucho. Creo que puede ser muy útil, o al menos un empujón o un puntapié para poder repensarnos cada uno y cada una desde el lugar que le toca. Muchas gracias, Cintia, por este ratito compartido, por lo conversado. Muy importante para nosotros poder plasmar estos temas aquí en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, como les decía, por el espacio y por, bueno, la apertura a pensar y hablar de esto. Y bueno, creo que es un tema donde nos tiene que salvar de alguna manera la empatía y el apoyo entre todos. Muchas gracias, que pases bien. Saludos a la familia.